Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy traemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a emocionar a muchos de ustedes, especialmente a los seguidores de una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Si eres fan de Kara Sevda, o como muchos la conocen en español, Amor Eterno, prepárate porque vamos a sumergirnos en un tema que ha generado bastante revuelo y admiración. El título lo dice todo, y hoy vamos a desgranar las palabras del mismísimo Burak Özçivit, el talentoso actor que dio vida a Kemal Soydere, y sus sorprendentes declaraciones sobre su compañera de escena, la encantadora Neslihan Atagül, quien interpretó a Nihan Sezin. Específicamente vamos a hablar de esa frase que ha dado la vuelta al mundo: Neslihan es la mejor besando. Sí, así como lo escuchan. ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Cómo se sintió Burak al decirlo? ¿Y qué significa esto para la química tan palpable que vimos en pantalla? Si te gusta este tipo de contenido, si disfrutas de los secretos del detrás de cámaras y las confesiones de tus actores favoritos, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. Y antes de empezar, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Con un simple clic en el botón de suscripción y activando la campanita, te aseguras de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de curiosidades, noticias y análisis del fascinante mundo de las telenovelas turcas. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en el tema que nos trae hoy. Kara Sevda fue un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió, sin duda alguna, a la increíble conexión entre sus protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Su química en pantalla era tan fuerte, tan creíble, que muchos espectadores llegaban a sentir que su amor trascendía la ficción. Y es que para interpretar a Kemal y Nihan, tuvieron que compartir escenas muy intensas, muchas de ellas cargadas de emoción y por supuesto de pasión. Las entrevistas y los momentos detrás de cámaras de Kara Sevda siempre han sido muy buscados por los fans. Queremos saber cómo se desenvolvían estos actores fuera de sus personajes, cómo construían esa conexión tan especial. Y fue en uno de esos momentos, en una entrevista que se volvió viral, donde Burak Özçivit soltó esa frase que ha resonado tanto: Neslihan es la mejor besando. Pensemos por un momento en el contexto. Un actor principal elogiando de manera tan directa y enfática a su CEO protagonista, y específicamente sobre una de las partes más íntimas y expresivas de una actuación, el beso. No es algo que se diga a la ligera, y menos en una entrevista pública. Para Burak, decir esto sobre Neslihan no fue simplemente un cumplido vacío, seguramente implicaba una profunda apreciación por su profesionalismo, por su entrega en escena y por la forma en que juntos lograron transmitir emociones tan complejas y poderosas a través de sus interpretaciones. ¿Qué significa ser la mejor besando en el contexto de la actuación? No se trata solo de la técnica física, sino de la capacidad de transmitir emociones a través de ese acto. Un beso en pantalla puede decir mucho. Puede ser un beso de amor profundo, un beso de despedida dolorosa, un beso lleno de arrepentimiento, un beso de reconciliación. Y para que ese beso sea convincente, para que toque al espectador, ambos actores deben estar en la misma sintonía, compartiendo la misma energía y entendimiento del momento. Burak Özçivit, al decir esto, está reconociendo la habilidad de Neslihan para sumergirse en el personaje de Nihan, para darle vida con tanta autenticidad que cada interacción, cada gesto, cada mirada, y sí, cada beso se sentía real. Él está elogiando su capacidad para hacer que esas escenas de intimidad fueran creíbles, emocionantes y, en definitiva, memorables. Además, esta declaración de Burak no es solo un halago hacia Neslihan, sino también un reconocimiento a la dinámica que construyeron juntos. La actuación es un arte colaborativo. Ningún actor brilla solo en el vacío. El éxito de una escena, y más aún de una pareja protagónica, depende de la química y la conexión entre ambos intérpretes. Al decir que Neslihan es la mejor besando, Burak está implícitamente diciendo que ella, como compañera, contribuyó enormemente a que esas escenas fueran tan impactantes. Él como Kemal sintió esa entrega, esa autenticidad de ella, y eso facilitó su propia actuación. Pensemos en la complejidad de las escenas de besos en la actuación. No son simplemente un acto físico. Detrás de un beso convincente en la pantalla hay una historia, hay emociones reprimidas, hay anhelos, hay miedos. Los actores deben ser capaces de transmitir todo eso con sus cuerpos, con sus miradas, con la forma en que se acercan, con la intensidad del contacto. Si Burak sintió que Neslihan era la mejor besando, es porque ella poseía esa habilidad innata,
o desarrollada con maestría para comunicar toda esa carga emocional a través de ese acto. Es importante recordar que estas declaraciones surgieron en el marco de Karasebda, una novela que se caracterizó por sus giros dramáticos, sus amores intensos y sus sacrificios. Los personajes de Kemal y Nian vivieron un amor apasionado, pero también plagado de obstáculos, de dolor y de momentos de profunda conexión emocional. Los besos entre ellos no eran meros adornos, eran la culminación de sentimientos encontrados, de luchas internas y de un amor que, a pesar de todo, persistía. La reacción de los fans a esta declaración fue, como era de esperar, masiva. Por un lado, se reafirmó la admiración por la pareja Kemal-Nian. Muchos ya sentían esa conexión especial, y las palabras de Burak actuaron como una confirmación, como un sello de aprobación de parte de uno de los involucrados. Por otro lado, hubo quienes, con un toque de picardía, interpretaron la frase de Burak de una manera más literal. Y es que en el mundo del espectáculo, las intimidades de los actores a menudo se convierten en tema de conversación, y más aún cuando se trata de la química con sus parejas en pantalla. Pero más allá de las interpretaciones superficiales, creo que la belleza de esta declaración radica en su sinceridad. Burak Özçivit es conocido por ser un actor profesional y dedicado. Cuando habla de su trabajo, lo hace con seriedad y respeto. Por lo tanto, su elogio a Neslihan Atagül debe ser visto como un reconocimiento a su talento actoral y a la sinergia que crearon juntos. Para Neslihan, recibir un cumplido así de su CEO protagonista principal, y en un contexto tan público, debió ser un gran estímulo. Significa que su entrega en cada escena fue percibida y valorada por su compañero, y que juntos lograron crear un producto que cautivó a millones de espectadores. La química entre dos actores puede ser un elemento fugaz y difícil de replicar, pero cuando sucede, es magia pura en la pantalla. Y parece que en el caso de Burak y Neslihan, esa magia estaba presente en cada momento, incluyendo esos besos que se quedaron grabados en la memoria de los fans. Esta anécdota también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la interpretación en las series de televisión. No se trata solo de memorizar diálogos y seguir un guión. Se trata de sentir el personaje, de vivirlo, de transmitir sus emociones de manera que el público se conecte con él. Y en este sentido, Burak Özçivit está reconociendo que Neslihan Atagül tiene un don especial para hacerlo, para dar vida a Nian de una forma tan intensa y real que cada beso se sentía como una extensión de la historia que estaban contando. En resumen, la frase Neslihan es la mejor besando de Burak Özçivit es mucho más que un simple cumplido. Es un reconocimiento a la habilidad actoral de Neslihan, a su profesionalismo y a la química innegable que compartieron en Karasebda. Es una muestra de cómo dos actores pueden trabajar juntos para crear momentos inolvidables que resuenan en la audiencia mucho después de que las cámaras se apagan. Es un testimonio del poder de la actuación para evocar emociones y conectar con el público a un nivel profundo. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por esta interesante declaración de Burak Özçivit sobre Neslihan Atagül. Hemos explorado el contexto, el significado y el impacto de sus palabras. Hemos visto cómo un simple cumplido puede decir mucho sobre el talento, la química y la dedicación de los actores. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado lo que han visto y escuchado hoy, por favor, dejen un comentario abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de esta declaración? ¿Coinciden con Burak Özçivit? ¿Les pareció que la química entre Kemal y Nihan era de las mejores? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de me gusta si disfrutaron del vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Con su apoyo podemos seguir trayéndoles las últimas noticias, las mejores anécdotas y los análisis más interesantes del mundo de la televisión turca. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.